en las que sí les tenemos que leer el acuerdo desde el psicólogo. O sea, viene la gente y dice, oiga, mi expediente y tiene 6 gentes allá, tiene 7 gentes, así que dicen, oye, pásate a la secretaría y lo que necesitas es el acuerdo, ahorita te lo doy. Y ya, entonces, desde la aplicación del SICOR, nosotros tenemos oportunidad de ver los acuerdos y se los proporcionamos. O sea, hay quien los entrega impresos, ¿verdad? Es correcto. Ya y hay quien a las 3, aunque haya 20 gentes, te cierran el juzgado y bye. Hagan los comentarios, porque hay instrucción de que atendamos a toda hora. Hagan los comentarios pertinentes. Yo creo que sí es cierto, hay un horario, pero ahorita todos estamos un poquito más comprometidos para sacar adelante el trabajo. Vamos a seguir así, es cierto. Sí, es que si te dejan ingresar al 10 para las 3, obviamente ya no vas a alcanzar a ver más que uno quizá, ¿no? Si te dan oportunidad, y si no, pues de aquí a que esperas el elevador y todo. Y sí, sí hay gente que ingresa a 10 para las 3. Es correcto, ese es el punto. Es lo que nosotros estamos ahorita atendiendo, es lo que queremos que suceda, ¿vale? Que atendamos nosotros al mayor número de gentes para que pues no regresen. El punto es de que no estén necesitando regresar al juzgado, ¿no? Rápido darle salida y se acabó su paseo por el día de hoy. Pues así andamos, con todo lo que implica esta nueva normalidad. Pues, un ratito. Ok. Comentarios, dudas, quejas. Estábamos viendo nosotros la semana pasada, empezamos a revisar lo que era la ejecución de las sentencias en materia de sucesiones. Estoy yo viendo lo que sería la sección cuarta, una sección que denomina el artículo 788 como de partición y adjudicación. Entonces, si nosotros llegamos a una copropiedad, técnicamente no estamos partiendo lo que serían los bienes. Sin embargo, bueno, pues hay que respetar, hay que tener muy en cuenta lo que es la necesidad de los clientes. Ellos son los que nos tienen que señalar cómo es que quieren que se lleve a cabo. Desde luego, el especialista es cada uno de ustedes. Ustedes les tienen que decir qué les sirve y qué no les sirve. Entonces, proponerles algunas opciones diferentes a lo que ellos traen en su cabeza. Ya platicábamos nosotros, entonces, de que lo más prudente pudiera ser una partición real de bienes, a cada quien la parte proporcional que corresponde en porcentaje y tal vez convertida en dinero. Y allí viene la idea de que los bienes se vendan. Y tenemos nosotros entonces el antecedente que nos refiere el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el 527, me parece por allí. Ahorita checamos el articulado, ¿vale? Perdón. Gaby, ¿me puedes regalar 2 minutitos para hacerles una pregunta, bueno, y exponerles algo que me pasó esta semana? Ya, voy arriba, Camila, no pueden abrirle a nadie ni nada. Está ahí arriba, pero le voy a conectar el WhatsApp. Bueno, sí, te lo presto tantito. Pero no quiero, Camila, que le abran a nadie. Si tocan algo, me subes a decir, no pueden asomarse ni nada. Soraya, tu micrófono. Soraya. Por favor. Perdón. No, está bien, Soraya. Es que cuando entran a la aplicación, ustedes pueden señalar cómo entrar a las aplicaciones, ¿sí? Con micrófono, con video o sin nada. Chequen, cada uno puede diseñar. Entonces, bueno, a ver, a reserva de que nosotros retomemos esto, haznos el planteamiento, Claudia. Haznos tu comentario. Mira, ¿se acuerdan que yo les había comentado que traía un asunto donde me estaban pidiendo 3 mayores de edad un pago de pensiones alimenticias retroactivas no vencidas? De ahí generan su incidente, les dan entrada, contesto a la incidencia y ellos proponen una pericial en trabajo social y en economía para poder determinar dichas pensiones. El antecedente es que en el divorcio se decretó que se pagaran alimentos, los cuales serían cuantificados, fijados y asegurados en ejecución de sentencia. Este asunto fue en el 86. Sin embargo, la contraparte pues nunca hizo nada y se fue pasando el tiempo.
Cuando el juzgado les admite su incidente y estas dos pruebas les dicen que no son idóneas para determinar lo que ellos pretenden acreditar en su capítulo de pruebas, inician una apelación y sale la sentencia de apelación. ¿Cuál es la peculiaridad de esa sentencia? La voy y la reviso, me la da el secretario de acuerdos de la sala, y de primera instancia lo primero que veo es que al inicio, en el inicio están las partes de la apelación, pero abajo tiene 4 hojas que son de otro juicio, con otras partes, con otras circunstancias, y luego retoman la sentencia como si fuera de ahí derivado de eso, continúa, vuelven a meter otra vez otras 4 páginas que no son de la sentencia, y al final vuelven a retomar y dicen que son pertinentes las 2 pruebas, y ordena que se haga la de trabajo social en el domicilio donde las partes deberán de estar, y acreditando con pago de predial, agua, luz, gastos, de lo que se ocupó y se pagó en el 86. Le comento así de manera económica al secretario de acuerdos y le digo, oye, esto está mal, ¿no? Mira, estas cuestiones no son de la sentencia, acaba de salir, sería pertinente que lo aclarara, ¿no? Esta parte, pues no quitarla. El recurso, yo sé que tengo que manejar un recurso, pero bueno, de manera económica, pues quítale estas 10 hojas, ¿no? Que no vienen al caso. Y me dice, déjamelo, lo voy a checar con la magistrada, y si quieres vente pasado mañana, y dice, yo creo que ya va a estar aclarado, pero ya está en juzgado la sentencia. Ok, está bien. Obviamente yo sé que ya está en el juzgado, yo la vi en el juzgado, y cuando regreso, la verdad, por mera curiosidad, regreso y dije, a ver, ¿qué me comenta, no? Y el comentario de la magistrada es que no nos puede atender derivado de la pandemia, pero que es su criterio, y que así se queda, y que no va a cambiar nada. Entonces le digo, oye, espérame, no estoy cambiando, no quiero que cambies el fondo, quiero que cambies lo que está mal, esto no son las partes. Y me dice, ay, licenciada, me da mucha pena, pero la magistrada me dice que así lo va a dejar, que no va a poder hacer absolutamente nada. Y le digo, bueno, a manera de comentario, le digo, y él se lleva bien conmigo y me dice, le digo, oye, ¿cómo se va a llevar a cabo la pericial de trabajo social? Y retrotraerla 30 y tantos años, 34, ¿qué ponemos los muebles de hace 34 años? ¿O qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a llevar a cabo dicha pericial? Y nada más se ríe y me dice, pues esto está raro. En ese momento pasa el presidente de la sala, de la sala que pasa por allí, y me dice, abogada, ¿qué pasa? Y le comento así en pasillo, ¿eh? Y le digo, bueno, esto es una sentencia, y ya, se la muestro y me dice, bueno, nada más empezó a reír y me dijo, ¿es cierto esto? Digo, sí, sí es cierto, pues aquí está, ¿no? Y me dice, qué barbaridad. Dice, ¿ya habló con la magistrada? Le digo, no me puedo atender. Y me dice, bueno, no se preocupe. Ya la lee, y cada que la leía, nada más se reía y nada más se reía y nada más se reía, y me decía, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Haga su recurso, porque pues no se puede modificar absolutamente nada, pero esto es una locura, ¿qué le digo? Y bueno, pues ese es el comentario, ¿no? Digo, sé que de antemano tengo que recurrir a esa sentencia de entrada porque las partes no corresponden, ¿no? Pero digo, a mí lo que me llama mucho la atención es la manera como te dicen tan fácilmente, ¿no? Es mi criterio, así se queda. Eso era lo que les quería comentar. Bueno, ahorita exactamente, quiero terminar. Gracias, Claudia. Vayan tomando nota porque son situaciones que nosotros vamos a ir rescatando en un momentito más. Son realmente puntos relevantes que nosotros vamos a... Por favor, tomen nota. Ahorita regresamos a esto. Primero terminamos con la situación de la sección cuarta. ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna duda? ¿Hay nuevas posturas? ¿Hay quien trae otro pensamiento respecto de forma de liquidar? Hay quienes en un momento dado pudiéramos hacer nuevos planteamientos. No sé, ustedes quieran ahorita, antes de que entremos de lleno a nuevas aventuras, porque lo que vamos a platicar, muy al margen de lo que nos acaba de regalar Claudia, nosotros tenemos historias de año 2011, 2012 y 2015 más o menos. Situaciones que
lo que hoy nos está planteando la licenciada Claudia, entiendo que son actuales, ¿sí? Son situaciones que son más actuales que nunca. ¿Ok? ¿Algún comentario, duda, invitación, bautizos, bodas, se pintan casas a domicilio? ¿Qué más? ¿Qué más podemos Yo hacer? tengo una duda, Gabriel. Hola. Perdón, adelante. Ok, hola, yo la leo, no la Gabriel, hola a todos. Tengo un comentario respecto a la modificación de la sentencia. Ya, como la licenciada Claudia, no es como modificar que ella está planteando de entrada, sino simplemente que se fijan los nombres, y yo creo que eso con un simple escrito, porque no es de fondo, es de forma. Creo que con eso podría solucionarse esta situación. Y de fondo, yo no sé hasta dónde le perjudique esta situación, vaya, que se desgaste la contraparte y que vea en qué momento realiza esta prueba pericial, ¿no? Ese es mi comentario. Muchas gracias. Hola, Vero, buenas tardes. Espero que estés bien. Me da gusto que andes por aquí. ¿Qué pasó, León? Sí, yo tengo una duda. Tengo un asunto en el que estamos viendo la sucesión de uno de los cónyuges sobre un inmueble. El inmueble es propiedad de ambos cónyuges, ambos ya fallecieron, y ahorita estamos viendo la sucesión de uno. O sea, estamos viendo la sucesión del 50% del inmueble. Okay. Ahí ¿cómo pedimos que la participación se haga líquido el bien? ¿O tendríamos que esperarnos a la segunda sucesión? Bien. Aquí nosotros lo que tenemos que medir y que tenemos que aclarar, porque esto es cotidiano, esta situación que está regalándonos el día de hoy, León, es muy cotidiano. El hecho de que nosotros tengamos que referirnos única y exclusivamente a la porción que corresponde al acervo hereditario de cada persona. Entonces, yo puedo rematar el 50% de una casa. ¿Cuál es la característica? La característica es única y exclusivamente que yo haga efectivos los derechos de tanto o derechos de herencia que correspondan. Y entonces lo que necesito es tener al representante de la otra porción hereditaria, de la otra sucesión o del otro propietario, para que haga efectivo su derecho de preferencia. ¿Sí? Pero yo no puedo necesariamente esperarme a que esté concluida la otra sucesión para concluir esta, porque mis porciones hereditarias, mi porcentaje de la sucesión es autónomo, es independiente. Y entonces me queda claro, muchos de nosotros hemos pensado que una de las estrategias es llevar los juicios acumulados de papá, de mamá. Incluso tengo uno en el que me pidieron papá, mamá y un hermano. No lo vamos a perder. Es posible, no es dable, y lo que nosotros hemos estado trabajando es vamos a rematar el 50%. ¿Por qué? Porque eso es la materia del juicio sucesorio. No tengo la necesidad de esperarme a que la otra sucesión esté en el mismo estado y que pudiera yo hacer un solo remate. ¿Por qué? Porque incluso pueden llevarse a cabo en diversos juzgados y pueden tirarse escrituras en diversa notaría. Me explico. El 50% que corresponde a mamá, entonces vamos a tener aquí la preferencia primero de los herederos y después de la albacea de papá. ¿Qué pasa si papá tuvo un hijo fuera de matrimonio? ¿Qué pasa si no son los mismos herederos? Exactamente. Acá tengo 4 y en el del papá tengo 5. ¿Por qué? Porque papá tuvo un hijo fuera de matrimonio. Entonces,
quienes les hago efectivo el derecho de preferencia por la porción hereditaria de la mamá es a estos 4. Y en la porción hereditaria que corresponde al padre, tengo que hacer efectivo el derecho de preferencia a 5. Acá me dicen que no les interesa y para remate. Y acá me dice el hijo que tuvo fuera de matrimonio que sí le interesa hacer efectivo su derecho de preferencia y este se lo adjudica. Así que este se lo puede adjudicar en la notaría 1 y este se va a remate y viene un postor y se lo lleva a la notaría 190. Entonces, yo tengo que pensar que mi conclusión en cada una de las sucesiones puede ser diversa. Esto lo tengo que tener previsto. Por eso yo insisto en muchas ocasiones que no es lo más preferible que nosotros llevemos las sucesiones acumuladas, porque quieren resolver todo perfectamente de comunión. Las dos sucesiones como si fueran una, y no, cada sucesión tiene su porción hereditaria y su materia y su objeto, sus herederos y condiciones. Espero que hayas claro este punto, porque es de lo que más ahora vamos a estar trabajando en este México de nosotros. Hay mucha sociedad conyugal y los bienes están cayendo, entonces, en estas condiciones de 50 para uno, 50 para otro, y una diversidad de herederos diferentes en cada caso. Hay otra mano levantada por allí, alcancé a ver en el... Sí, licenciado, habla Alejandro Salazar. Alejandro. Muy amable por la atención. Aquí, en cuanto a lo que usted nos está platicando, a mí me llegó un asunto en donde el testador manifiesta que deja como herederos a 3 personas y en caso de fallecimiento o en caso de que ya no exista esa persona, deja a sus nietos tales y tales. Uno de los testadores, uno de los herederos, precisamente antes de adjudicarse fallece y no tiene herederos ni nada, pero deja testamento, dejándole la parte que le correspondiera a otra persona diferente de la familia. En este caso, el testamento de la abuela, se puede decir, de la testadora, dejó que si él faltaba, se los dejaba a sus nietas. Y en este caso, ¿qué pasaría? Si él dejó testado, pero se dejó su testamento, pero nunca se adjudicó. Ok. Voy a retomar alguna cosa que ustedes ya manejan con un poquito de claridad. ¿En qué momento un testamento o todos los testamentos toman relevancia? ¿En qué momento un testamento que se dicte va a volverse importante? Va a tener una trascendencia en el mundo jurídico. ¿Cuándo creen? Al momento de la muerte del testador. Se muere el testador. Yo lo digo así, cuando se muere el muerto. Sí, bueno, ya se murió el muerto. ¿Cuál muerto? El autor de la herencia. A esas cláusulas que está comentando Alejandro, normalmente les falta una pequeña redacción. Las cláusulas de sustitución que están contempladas en los testamentos por virtud del contenido del Código Civil están muchas. Resulta ser que la cláusula debe ser más puntual que lo que viene en el testamento. Porque la cláusula dice, en caso de muerte o que no acepte o a falta por imposibilidad del heredero fulanito de tal, le sustituirán o es mi voluntad que lo sustituyan o si muere, ok. Pero ahí, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que debe entenderse por virtud de la voluntad del testador en concordancia con el Código Civil? El texto debe decir, en caso de que muera antes
o simultáneamente conmigo, porque las figuras que comenta el Código Civil son la premorencia y la comurencia. Premorencia, que muera antes del autor de la herencia. Comurencia, que muera en el mismo evento sin poderse decidir o definir quién falleció primero. Cuando hay esta duda, no hay transmisión hereditaria. Y la cláusula testamentaria se vuelve inhábil. ¿Sí? Si en el mismo evento fallecen el autor de la herencia y su heredero designado en testamento, no hay transmisión hereditaria. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces si el autor de la herencia fallece en el año 2011 y el heredero designado en ese testamento fallece en el año 2012? Quiere decir que el heredero fue hábil para poder heredar. Porque dice el código que para ser capaz de heredar hay que estar vivo cuando se abre la herencia. Cuando se abre la herencia, cuando muere el muerto. Bien. En el momento en el que el heredero designado en el testamento no impugna la herencia, el testamento o las condiciones que se hayan impuesto, la herencia se entiende aceptada. Hay una aceptación tácita, una aceptación explícita. La explícita es cuando voy y denuncio al juicio, cuando voy y comparezco al notario y digo, vengo a que me formalices el testamento en el que dice que yo soy heredero. En el momento en el que ya se aceptó la herencia, ya no puede revocarse. Cuando se aceptó la herencia, el heredero es heredero. Punto. Oiga, falleció. Tienen que abrirse las sucesiones que ameriten respecto de ese heredero, pero no respecto del original, porque la herencia del original ya fue aceptada por el heredero. Este falleció, es otro juicio, es otro supuesto y se irá a otro juzgado o a otra notaría. ¿Cuál es el punto, Alejandro? Para que venga la partición en un momento dado, tiene que abrirse la sucesión del heredero del primer testamento. Y si él hizo designación a favor de su compadre, de la secretaria, de los pobres, del gobierno, del zoológico, de los taxistas, tiene que venir ese grupo o esa persona a personarse y decir, la porción hereditaria que le correspondía a él, me la tienes que entregar ahora a mí o a nosotros. Pero la cláusula de la sustitución del primer testamento desapareció. La cláusula de la sustitución ya no se hizo efectiva por la aceptación que llevó a cabo el heredero designado en primer término. El heredero designado en primer término tiene oportunidad de aceptar o renunciar a la herencia. ¿Sí? Esto nosotros tenemos ya los antecedentes y es una situación que si ustedes desean, es revisable en el artículo 1659 del Código Civil. El artículo 1659 del Código Civil establece, si el heredero fallece antes de aceptar o repudiar la herencia, su derecho se transmite a sus propios sucesores, no a sus sustitutos, porque todavía los sustitutos no pueden llegar. ¿Y por qué no pueden llegar? Porque el derecho le sigue a los sucesores directos de él. Me voy a explicar con un ejemplo. Rico MacPato deja como sus herederos a Hugo, Paco y Luis, que son sus nietos, según ustedes se acuerdan, es tío nieto, es tío de ellos, ¿verdad? En segundo grado, según la historia. Y dice que en caso de la muerte de cualquiera de ellos, a la muerte de cualquiera de ellos, le va a sustituir el Pato Donald. Entonces, así es el testamento. Repito, cuando nosotros decimos la frase de
a muerte de cualquiera de ellos le va a sustituir, debemos entender que es que cualquiera de ellos muera antes que Rico McPato o en el mismo acto en el que fallece Rico McPato. Porque si muere con posterioridad, se aplica el contenido del artículo 1659. Si el heredero muere sin aceptar o repudiar la herencia, le sucederán sus sucesores. Bien. Resulta ser que Rico McPato fallece en el año 2015 y Hugo fallece en el año 2017. Hugo tiene un hijo que se llama Ciro Peraloca. Denuncian el juicio sucesorio testamentario de Rico McPato, Paco y Luis. Hugo ya falleció desde el 2017. Entonces, Paco y Luis dicen, oye, ¿sabes qué? Que nuestro hermanito falleció y el sustituto es el Pato Donald. Traen al Pato Donald. Pero el hijo de Hugo, que es Ciro Peraloca, dice, no, señor juez, el Pato Donald es sustituto solo en dos supuestos: que Hugo hubiera muerto antes que el autor de la herencia o en el mismo acto del autor de la herencia. Pero como no falleció en el mismo acto del autor de la herencia, ni antes, sino 2 años después, entonces el derecho de aceptar o repudiar la herencia por virtud del contenido del artículo 1659 me pasa a mí, que soy su sucesor. El juez dice, espérame, dice su sucesor, no sus herederos. ¿Quiénes son sus sucesores? Sus hijos. De Hugo, que falleció en 2010. Su hijo. No necesariamente. Porque ¿qué pasa? ¿No? Si Hugo dejó testamento, y testamento dejó a Daisy, comparece Donald, comparece Ciro o comparece Daisy. Donald como sustituto general en el primer testamento, Ciro como hijo del heredero designado en primer término, o Daisy como la heredera de Hugo. Daisy. ¿Por qué? Porque Hugo dejó su testamento a favor de Daisy. Porque es su sucesor. Porque es sucesor. Es diferente el concepto. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacerlo más fácil. Yo dije que Rico McPato muere en el 2015. ¿Qué pasa si denuncian juicio sucesorio testamentario Hugo, Paco y Luis cuando Hugo estuvo en el año 2016? ¿Quiénes son los herederos? Hugo, Paco y Luis. Y se adjudican la porción hereditaria. Hugo había testado a favor de Daisy. ¿Qué pasa cuando muere Hugo en el 2017? ¿De quién es esa porción hereditaria? ¿De Ciro Peraloca en su carácter de hijo o de Daisy como heredera testamentaria? Daisy. Daisy. ¿Por qué va a cambiar la condición? A menos que hubiera muerto intestado. Vaya, no, espérame, no me cambies. O sea, déjame el ejemplo para que no me revuelvas a los que vamos empezando. Aquí el meollo del asunto es que si ustedes denuncian el juicio sucesorio testamentario de Rico McPato, al otro día de que se murió en el 2015, a los 10 años que falleció hasta el 2025, en el 2017 o en cualquier momento, no puede modificarse el evento de su voluntad. No se modifica. La pueden modificar los herederos designados por voluntad de ellos. Pero la regla
es de que se tiene que respetar su voluntad. Por eso es de que nosotros, con estas charlas que tenemos, y desde luego con la revisión del Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles, de revisar algunas resoluciones, de irnos más profundamente con la charla, con la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ir entendiendo de una manera más sencilla cómo se resuelven estas cosas. La pregunta es muy cotidiana. Esto nos está sucediendo. ¿Saben cuál es el problema? Que no estábamos acostumbrados a tanta volatilidad de las condiciones. Nosotros, la regla general es, bueno, los herederos son los hijos, la sociedad conyugal prevalece en los matrimonios, pues, ocasionalmente hay un hijo fuera de matrimonio, no más teníamos una casa, no teníamos más que un coche, pero hoy la vida, bueno, hay gente que ya va por el tercer o cuarto departamento que compras y tienes un hijo con esta relación y tienes un hijo con esta otra relación. No estoy haciendo la crítica, no me toca, estoy poniendo los antecedentes. Y entonces esta situación de estar armando un rompecabezas respecto a los bienes hereditarios es lo que nos hace revisar más puntualmente todas las cuestiones del código. Primero el código, antes que nada el código. Y sobre la premisa del código, la voluntad del testador. Y entonces, en el ejemplo que estoy manejando con ustedes, si se murió Rico McPato en 2015 y en el mismo año 2015, al mes que se murió Abro la sucesión, los herederos están designados. Si la denuncio para el 2020, los herederos están designados. Eso no cambia. Puede cambiar por voluntad de los propios herederos. Tal vez tuviéramos que subir el nivel, pero me encantaría que ustedes me dijeran que este concepto que estoy manejando ahorita es claro, que ya permeó en ustedes. La contestación a la pregunta que nos hace Alejandro es, ¿qué va a suceder con eso? ¿Entran los sustitutos? No, no pueden ya entrar, porque el heredero designado en el testamento ya aceptó la herencia. Punto, se acabó. Eso ya no se puede cambiar. ¿Quién tiene que venir? Sus sucesores de ese heredero que ya aceptó la herencia. La respuesta es así. Ok, ¿cómo vienen? ¿Se apersonan? Sí, claro, se apersonan, pero primero tienen que ser designados sucesores, porque hay que investigar si este heredero dictó un testamento. Oiga, que sí dictó y se lo dejó a un tercero ajeno a la familia. Ah, pues es su derecho. Puede hacer lo que se le venga en gana con sus bienes. ¿No quedamos eso? Hace muchos años me invitaron a Canal 22 y hablábamos de este tema en una de las secciones de esos programas de revista mañaneros y el comentario era si el testador estaba obligado a dejar sus bienes a su esposa y a sus hijos. La respuesta es no. Él puede dejarle sus bienes a quien se le dé la regalada gana. Y no él, cualquier persona, ¿verdad? Ahí estábamos hablando del marido, algo así. No, cualquier persona puede hacer la disposición de sus bienes como mejor le convenga, siempre que sea pues una cuestión voluntaria, certera, estudiada, bueno, pues que no haya presión, ¿verdad? Esa es la parte. ¿Quedamos bien entonces, Alejandro? Sí, licenciado Cano, muy amable por quitarme esa ignorancia. Gracias. Yo tengo una pregunta, ¿puede? Es muy cotidiano. Yo también tengo una pregunta. Estamos a la hora de las preguntas. ¿Quién es? No vi quién era. Yo, Xiomara. Buenas tardes. Ah, ¿qué pasó? Sí. Yo tengo una pregunta. En el caso de los sustitutos, normalmente los testamentos dicen a falta, impedimento o renuncia. Posibilidad, renuncia. ¿Qué pasa en el eso. caso? Ajá. En este caso, por ejemplo, yéndonos al caso práctico de la familia Donald, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Hugo, en vez de haberle dejado, más bien,
que Hugo le hubiera Hugo deja testamento a favor de Daisy. Pero si Hugo, de la mano de Daisy, cometió algunos delitos en contra de la sucesión, ¿podrían Paco y Luis promover una incapacidad para heredar? ¿Entienden ustedes este punto? Porque es más profundo de lo que parece. Es mucho más profundo de lo que parece. Yo con un ejemplo de estos tuve la oportunidad de hacer un estudio casi de una tesis. ¿Cuál es el punto? Vamos a poner que fue Hugo el autor de la herencia de Rico MacPato, ¿verdad? Hugo y Daisy son los autores de la herencia. Por este hecho, ellos van, él esencialmente, porque si ustedes me van a apurar, Daisy no es heredera de Rico MacPato. No, es de Hugo. ¿Verdad? Ella no puede perder derecho hereditario porque no lo tiene. Pierde Hugo en un supuesto. Bien, lo primero que tenemos que hacer es promover la pérdida de los derechos, porque eso el juzgado no lo va a hacer automáticamente. El juzgado no se irroga un derecho que no le corresponde. Si a mí me traen la carpeta de investigación en donde Hugo fue el que mandó formular a Rico MacPato, o pagó, o es el autor intelectual, o fue el autor material, el juzgado no va a poder hacer la declaración, sino que se tendría que promover en virtud del contenido del artículo 1313, y bueno, toda la gama de artículos que ahí están, la fracción tercera, cuarta, por allí, para la incapacidad para heredar. Pero Paco y Luis no pueden promover la acción. Paco y Luis no pueden promover. ¿Por qué? La pregunta es empezar con su código de procedimientos civiles en la hoja número 1. ¿Tendría que ser el albacea de la sucesión el que lo promoviera? No, porque si hay albacea ya tienes validez del testamento y cosas por el estilo, y entonces había que ver si ya se aceptó el carácter. Sí, porque ya para que haya albacea tiene que haber validez del testamento, y entonces quiere decir que Hugo ya es heredero, y entonces habría algún tipo de conflicto. Vamos a pensar que el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles dice: solo puede iniciar un procedimiento o intervenir en él el que tenga interés judicial. Ok, un interés jurídico. ¿A quién le puede convenir? ¿A quién le puede convenir que sea declarado inhábil de heredar Hugo? Al sustituto. A los sustitutos. Sustituto. Entonces sería a el Pato Donald. Así que Pato Donald debería promover la declaración de incapacidad para heredar. Y entonces, declarándose incapaz de heredar Hugo, ¿qué pasa con su testamento? El de Hugo. ¿Qué pasa con su testamento de Hugo? Es nulo. El testamento de Hugo. Se puede promover la nulidad del testamento de Hugo. ¿Por qué? No solamente no se puede hacer efectivo porque no tiene que ver la nulidad, nada más no se hace efectivo en esa sucesión. Ok, el testamento de Hugo puede ser válido. Lo único que puede... de los bienes de Hugo. Es correcto. No. El testamento puede ser bueno y Daisy heredará de Hugo. Sí, sí. Pero no puedes incluir la porción hereditaria que a Hugo le debería caer de parte de Rico MacPato, porque ahí se convirtió él en incapaz para heredar. Pero el testamento de Hugo
no queda afectado. Queda afectada su calidad hereditaria respecto de Rico MacPato. ¿Sí vamos bien? Ahora, ¿se puede promover si Hugo ya está, o sea, ya falleció? Es correcto, es correcto. Hemos trabajado aquí en diversas ocasiones las acciones que se intentan en contra de las sucesiones. ¿Cuál es el punto? El punto es de que se tendría que venir a declarar válido el testamento de Hugo, declarar heredera a Daisy. Daisy, si es el albacea, va a representar a la sucesión y entonces ahí tienes una acción en contra de la sucesión para restarle el carácter hereditario respecto de Rico MacPato. ¿Fue muy rápido o sí me expliqué? Fue un poquito muy rápido, doctor. ¿Otra Sí, vez? fue rápido, profe. Sí, fue rápido. El demandado siempre va a ser la persona física. Pero me dicen, oiga, si yo voy a promover la incapacidad para heredar para el año 2019, siendo que Hugo falleció en el 2017, resulta ser que hasta el 2019 se terminaron las diligencias de la carpeta de investigación en donde se pudo determinar que Hugo había sido el autor material de la muerte de Rico MacPato. Hasta 4 años después de la muerte de Rico MacPato se emitió un dictamen en el que dice, no, pues sí fue Hugo el que mandó matar a Rico MacPato. Entonces hay un dictamen, ya no puedes accionar, porque acuérdense que una de las formas de la extinción de la acción punitiva es la muerte del presunto responsable o del responsable en este caso. Bien, pero ya tienes el dictamen, entonces viene... ¿Y qué otro motivo podría ser? El 1313 te da 6 supuestos. El 1313, ahí hay un pequeño catálogo. Revísalo y ahí lo retomamos. Pero primero lee el artículo 1313. Bien. En el supuesto de que nosotros tengamos este dictamen, entonces el Pato Donald intentaría la acción. Oye, pero en el 2019 ya se murió Hugo. Voy a demandar a Hugo. Sí, pero ya se murió. Entonces necesita tener un representante Hugo. Abro la sucesión de Hugo. Al regresar los oficios del archivo judicial dicen, Hugo sí dictó un testamento, mando traer el testamento dice que Daisy es la heredera, mando traer a Daisy, la hago que comparezca, que acepte y a ella la hago que reciba la demanda de la incapacidad para heredar. Si no lo habían hecho antes. Aquí hemos ya trabajado esos puntos para la gente que está llegando, la gente que se incorpora, sí es interesante este punto y debemos retomar, debemos nosotros tener conciencia de que vuelve a estar vigente el contenido del artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles. Oigan, el Pato Donald puede denunciar el intestado de Hugo. Oiga, ¿él tiene interés? Sí, claro. No solo tiene interés, dice la Suprema Corte de Justicia, él está obligado. Él debe denunciar el juicio sucesorio para que haya un representante de la sucesión y le pueda recibir la demanda. Él está obligado a denunciar ese juicio. Hay un par de ejecutores que yo conozco que dicen que él está obligado a esta denuncia para poder seguir el juicio. Ahora sí. Bueno. El Gaby, y en este caso, que estás, perdón, quien quiera, si quieres me espero. No, por favor, abogado, usted primero. Adelante. No, ok, gracias. Por ejemplo, hablabas, Gaby, de que en el momento de que falleces adquieres, por decir algo, tu derecho hereditario. Por decir algo, ¿qué pasa cuando en un juicio intestamentario el autor de la sucesión muere en el 2015? Lo va y lo inicia la cónyuge con sus 4 hijos. Ante notario, ahí dicen que a los hijos no les interesa nada, repudian los hijos y queda la cónyuge
tramitando ese juicio. Pero el notario dice, ok, ya repudiaron estos, no tenemos tema, queda la señora, la cónyuge. Pero muere ella en el 2016. Desde ese momento ella ya puede adquirir el derecho a heredar, no hereda porque tiene una porción igual, o quién hereda en ese sentido, la estirpe en ese momento, o digo, el juzgado decía que heredaba la estirpe y si no, que la cónyuge no podía heredar. Pero si en el momento que están tramitando ese repudio y esa sucesión, la cónyuge, ¿por qué no? A ver, pongan sus 5 sentidos y sus 2 oídos y sus 2 esferas de su cerebro a funcionar. Que falta por decirles de parte de Claudia. Hay un punto. La tramitación notarial no concluyó con el acta de designación de aceptación del sino solo se queda con el repudio de los hijos. Está la cónyuge supérsite compareciendo con los hijos y lo único que tiene es el repudio de los hijos. Entonces está la cónyuge y es el repudio de los hijos. Cuidado con el micrófono. Como no concluyen allí y como ya pagaron oficios, entonces a la gente se le hace fácil decir, oigan, deme copia certificada de esto y me voy al juzgado a concluir con mi tramitación judicial. No pasa nada. Bien. Quiero decirles que hay 2 momentos mínimo en el que se hace el análisis de la validez de un testamento o de la declaración de herederos en un intestado. Hay 2 momentos. Pónganseme vivos. El principal punto al que yo me dirijo es cuando ustedes dicen en el despacho, llega el cliente, trae el testamento de copia certificada y yo voy a hacer mi escrito. Y digo, Paco y Luis, voy a denunciar el juicio sucesorio testamentario de nuestro querido y llamado tío Rico MacPato. Aquí está el testamento. Y ellos son los comparecientes. En su carácter de, ¿en qué carácter comparecen ellos? Probables herederos. Como denunciantes en primera instancia o presuntos herederos. Presuntos herederos. La mayoría de los escritos que yo leo dicen en mi carácter de heredero y yo soy el albacea, no chato. Ni eres heredero ni eres albacea hasta que yo lo dicto. Si yo lo dicto eres y si no lo dicto no eres. Punto, que se acabó. ¿Por qué? Porque para eso viniste a la tramitación judicial. Y si yo digo, a final de cuentas, que eres el heredero, eres heredero. Y si yo digo que eres el albacea, eres el albacea. Oiga, pero ¿por qué no puedo comparecer como heredero? Bueno, porque todavía no lo eres. Bueno, pero soy el heredero designado. Ah, ponle heredero designado en el testamento. ¿Sí? Eres el heredero designado, el presunto heredero. El albacea designado, el presunto albacea. Soy el legatario del departamento 3. Ah, ese es el presunto legatario del departamento 3. ¿Ok? Cuando yo dicto el auto a que se refiere el artículo 803 en un intestado, o la resolución a que se refiere el 797 de un testamentario, los convierto en herederos, los convierto en legatarios y los convierto en albacea. Antes no. Entonces acá son presuntos. ¿Vale? Lo que sucede en la secuela procesal incide en la resolución. Porque si no, ¿para qué chingados seguimos el juicio?
Si yo voy a dictar en base a tu denuncia, entonces ¿para qué sigo el juicio? Pues simple y sencillamente dicto lo que tú me estás diciendo. Pero hay una ordenanza que es los pasos a seguir en esta clase de tramitaciones. Bien. ¿Qué pasa si comparecen los hijos del autor de la herencia diciendo no tenemos conocimiento del testamento y somos los presuntos herederos de mi padre? A la hora en que llegue el informe del Archivo General de Notarias, dice el autor de la herencia sí testó, solicitan que venga el testamento y el testamento dice que nombra como su único y universal heredero al hijo que tuvo con la secretaria. Vale el testamento, nosotros revisamos y dice, oye, pues el testamento fue dictado en la Ciudad de México ante el notario número fulanito de tal, es bueno, es identificado, si es el nombre. ¿Saben qué? Los 3 denunciantes, adiós. Entonces, lo que incide en el juicio va a tener repercusión en la resolución del juicio. O sea, lo que sean las secuelas del proceso va a ser lo que yo retomo para una determinación, ya sea el auto a que se refiere el 803 o el que se refiere el 797, la declaratoria de validez. Este análisis previo que se hace con el escrito inicial, pues lo haces con el escrito inicial, con las copias que te trajeron, con lo que te dice la gente, porque tú les vas a creer a ellos, ¿no? O sea, yo como juzgado, yo le creo a lo que ustedes me dicen, y ustedes como abogados postulantes dicen, yo voy a creerle al cliente porque pues es la información que me está trayendo. Yo, ¿por qué tengo que dudar? Ni lo conozco, me lo recomendaron, llegó, me contrató, me habló, no sé. Pero bueno, yo le creo que él me dice que son los 3 hijos, pues sí. Ya aparecerán más, menos, sí, no, lo que ustedes quieran. Pero a la hora en que se va a hacer la emisión del acuerdo a que se refiere el artículo 803 o el 797, hay otro segundo análisis. Y ese análisis va de la mano con las constancias procesales. Y lo que haya sucedido en las constancias procesales es lo que va a ponderar para que yo resuelva. A priori, comparece el cónyuge supérstite con 3 hijos. ¿Quiénes son presuntos herederos? Todos. Todos. Mientras yo no tenga el conocimiento, la certeza de que el cónyuge supérstite tiene bienes superiores a la porción que le correspondería a un hijo, pues ¿por qué lo voy a excluir? ¿Quién soy yo para andar inventando, opinando, cuestionando si tiene bienes o no tiene bienes? Pudiera hacerlo, sí, pero no lo hacemos. Normalmente nosotros no hacemos esa investigación y nos vamos con una creencia generalizada en el sentido de que es el cónyuge supérstite y es dueño del 50% de los bienes hereditarios. Bueno, yo ni siquiera sé cuáles son los bienes hereditarios, pero ya le estoy dando carácter de propietaria o propietario al cónyuge supérstite. O sea, repito, sin conocer los antecedentes, yo ya pienso que tiene el 50% de algo. Tache, ¿eh? Tache, grave. De tal manera que en este segundo momento, por eso les digo que hay un primer momento que es con mi escrito inicial y las copias que ahí vienen y la versión que me dieron ustedes como denunciantes y abogados del denunciante, yo les creo. Pero en el segundo momento es cuando vamos a resolver. Y entonces yo hago una lectura puntual de todo lo que aconteció en el juicio, en este procedimiento sucesorio. Y si resulta ser que
que al procedimiento comparecieron 3 hijos y la cónyuge. Y los 3 hijos repudian. ¿A quién tengo como denunciante? Como presunto heredero. ¿Quién me acreditó interés y quién me acreditó calidad de La heredero? cónyuge. La cónyuge. La cónyuge. No es vuelta de hoja, el cónyuge queda. Repito, lo que están repudiando los hijos es su expectativa de ser herederos. Es solo la expectativa. Ellos dicen, yo ni siquiera quiero saber de ese procedimiento, yo no quiero comparecer, sí, repudio. Oye, entonces voy a llama a quien se te dé la gana. Pero yo no quiero conocer ese proceso. Y entonces, si quien compareció es el cónyuge supérsite y el cónyuge supérsite se mantiene y dice, alguien que quiera heredar, y dice el cónyuge, yo de aquí no me he movido. El heredero natural es el cónyuge supérsite ante el repudio de los hijos. Esto lo hemos hecho por años. Por años. Es una estrategia que se ha hecho por cultura. Especialmente cuando el que fallece es el varón de la relación de los padres, nosotros queremos proteger a la madre y por eso los hijos repudian para que sea la madre la que quede con la titularidad de todos los bienes que conforman el acervo hereditario. Yo no he estado conforme con esa estrategia porque se pierde dinero en los impuestos y sin embargo va a seguir sucediendo, pero ahora con otro consabido error garrafal de gente que ha llegado al tribunal sin conocimiento del derecho sucesorio por parte de los operadores jurídicos jurisdiccionales, valga decirlo así. Hay quien dice que porque ya repudiaron los hijos, entonces se va a la beneficencia pública, imagínense nada más. No, dices que la cónyuge no hereda porque tiene bienes. Bueno, ¿tú cómo sabes que tiene bienes? Estamos en la sección primera, se van a ir resolviendo. Si tuvieran bienes, punto importante, si tuviera bienes y repudiaron los hijos, no importa que tenga bienes, porque ya no hay con quién contienda. Si ustedes leen el artículo 1624, es muy claro. El artículo empieza con la redacción de compareciendo el cónyuge supérstites con hijos del autor de la herencia. Por el amor de Dios. El caso es cuando comparece el cónyuge supérsite con hijos del autor de la herencia. Pero el otro artículo dice, cuando comparece el cónyuge, es el único heredero. Punto. No hay que hacer más análisis, ¿eh? Nada más. Pero sí que quede bien establecida esta circunstancia que comento con ustedes. Hay un primer momento del análisis que hace el juzgado cuando se denuncia y hay un segundo momento que es cuando se resuelve y las condiciones pudieron haber modificado. ¿Sí? Lo que originalmente teníamos como una idea pudo haber modificado sustancialmente todo. Todo se cambió en el universo por una actuación judicial. En este caso, ¿cuál fue? El repudio de los hijos. Los hijos salen del juzgado. Y entonces se queda solo la denuncia del cónyuge supérsite. Y si el código dice que a falta de padres, hijos, ascendientes, descendientes colaterales, hereda el cónyuge supérsite, entonces ¿a quién declaro? Al cónyuge supérsite. Sí, pero en el ejemplo que te ponía, el cónyuge muere sin haber concluido el juicio. Nada más se quedaron en el repudio y muere, ya no puede seguir porque muere. Artículo 1659. El 1659 se aplica allí. Técnicamente, ese cónyuge ya había aceptado la herencia porque hay una aceptación tácita. Cuando comparece y denuncia, ya hay interés. Si no, ¿para qué denuncio? Lo lleva a cabo, denuncia y formaliza. Pero si quieren que haya algo más, pues que lleven el juicio de la mamá y el albacea que diga, oye, vengo a continuar y sí te acepto la herencia y sí quiero y por favor entiende y grábatelo. Y estudia, señor juez.
Para mí era innecesario. ¿Por qué? Porque en ese caso la fácil es, se declara como única y universal heredera a la señora fulanito de tal, sus tengo preparado eso. Algo sucedió, ¿verdad? Algo. Se quedó mudo todo, se perdió la conexión. Yo creo que fui yo, o pasó un cometa o algo así, ¿no? El cometa Halley no pasa por estas fechas. Y en este caso que te comentaba de él, que se murió, declararon a la estirpe de los hijos que repudiaron. El juzgado los trajo a la estirpe. Y declaró a la estirpe, no declaró a la cónyuge porque ya había muerto y que ella no podía heredar porque tenía el 50%. No estábamos en la primera sección. Y eso del tácito y el no lo aceptaron. Y la sala confirmó. Vaya, creo que es un gran desatino, aunque también hay una eventualidad. Ahí te conviene, porque ¿qué caso tiene que te vayas con la sucesión de la mamá? Porque te llegaría de rebote, vas a la mamá y luego los hijos. De repente el juzgado te dice, pues mejor los hijos que entre. Repito, hay veces en que también nosotros debemos de ver qué te conviene y qué te conviene a ti. Es que la mamá, ella sí declaró, ella sí hizo testamento, la mamá, nada más a favor de un solo hijo. Habiendo 4. No, pero ahí es todavía peor. Todavía es peor. Estamos hablando del estirpe del autor de la herencia, no del estirpe de la mamá. Ah, bueno, pero entonces estuvo bien. A ver, otra vez. Estuvo bien porque técnicamente la heredera era la mamá. Si estamos bien allí, ¿no? La mamá se supondría que hubiera sido la heredera. Y viene su albacea de la mamá y le dice, y viene la albacea de la mamá y le dice, yo soy heredero de esta y soy albacea y yo vengo por esta herencia, y le dice el juzgado, no, me vas a mandar llamar a todos los hermanos que repudiaron y me vas a señalar la estirpe. Y ahí me menciona el artículo donde dice que si no va a ser el DIF quien va a heredar, porque no puede heredar la mamá. Y así se lleva en el juicio, y así se va, con edictos, con llamamientos, con todo, y solamente de los 4 que repudiaron, 2 estirpes sí llegan, de 2 que repudiaron, y son los que declaran herederos. No. O sea, muy raro, pero el juzgado ha sido así, ha habido apelaciones, ha habido todo, y pues no se llegó a nada. Bastante rarito. Perdón, tengo una pregunta. Perdón, tengo una pregunta. Respecto al repudio, ¿hay alguna condicionante, según yo recuerdo, de que uno no puede repudiar o no puede repudiar cierta persona si tiene hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una restricción para el repudio. No. No hay restricción. La gente que tiene un derecho potestativo lo puede hacer valer. A eso se llama el derecho potestativo. Tú puedes hacer lo que quieras, porque es tu potestad, pero debes avenirte a las consecuencias. La ley bien estudiada dice que si repudia la persona, que tiene a su vez personas que pueden aceptar la herencia por ser su estirpe, bueno, yo ya repudié y eso nadie lo puede quitar. Vendrán los que están abajo de mí. Pero mi derecho a repudiar nadie me lo puede quitar. Porque sería tanto como obligarme a aceptar la herencia. Ponerme una condición quiere decir que yo estoy obligado a aceptar la herencia. Y no es cierto, ¿eh? No, jamás.
El repudio es el derecho de cada persona. Y entonces yo lo puedo llevar a cabo. Conozco las consecuencias. ¿Cuáles son? Que si yo tengo herederos, a su vez, los van a llamar para que ellos puedan aceptar. ¿Por qué? Porque ellos pueden salir perjudicados en caso de que yo no acepte la herencia. Por eso es de que ahora les vamos a preguntar a ellos. Pero técnicamente no se puede conceder como una condición, sino una consecuencia. ¿Vale? Gracias, sí, gracias. Maestro Gabriel, Por favor. buenas tardes, maestro. ¿El repudio lo pueden hacer a favor de alguno de los otros herederos? No, el repudio es liso y llano. El repudio es regresar el derecho hereditario a la institución hereditaria. Lo que vamos a hacer a favor de persona cierta y determinada es una cesión de derechos hereditarios. Pero el repudio no. El repudio no puede ser a favor de personal. Gracias, maestro. ¿Qué te digo? Vale. Algo más para platicarles unas historias que son antiguas, pero que están tomando relevancia hoy en día. Yo tengo duda. Yo me quedé con lo de la incapacidad para heredar. ¿Ya leíste Porque el ese? tengo un asunto que quiero promover la incapacidad. En este caso leí el 1313 y encontré el 1316 que nos dice: el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona, no es mi caso. En el que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge, acusación de delito que merezca pena capital o de prisión, aun cuando aquella sea fundada, si fuere su descendiente, su ascendiente, su cónyuge o su hermano, a no ser que esté algo preciso para que el acusador salvara su vida, su honra o la de sus descendientes, ascendientes, hermanos o cónyuge. En el caso que yo tengo, el heredero, en este caso Hugo, ¿no? Porque como lo habíamos puesto en el caso práctico, Daisy no es heredera directamente de Ricomac Pacto, ¿no? Entonces, en este caso, Hugo cometió varios delitos en contra de la sucesión testamentaria. Inclusive tengo una sentencia de otorgamiento y firma de escritura en donde él vende el inmueble a un tercero. Esta persona hace un juicio de otorgamiento y firma de escritura, le dan la sentencia de otorgamiento y firma de escritura, sin embargo, no procedió porque obviamente el inmueble pues no era de Hugo, era todavía de Ricomac Pacto, pero sí está esa sentencia. Entonces, podría ser el caso que derivado de esta sentencia, de este juicio de otorgamiento y firma de escritura, pudiera promover la incapacidad para heredar de Hugo. Xiomara, ¿en contra de quién fue el actuar de Hugo al vender el inmueble? ¿A quién le paró un perjuicio? No, pues es que ahí ya fue a la sucesión. ¿La sucesión perdió el bien? No. ¿A quién le paró un perjuicio? A la sucesión le fue el 40%, doctor, por lo que yo entiendo. No, a la sucesión no le pasó nada, porque no A los herederos. Sí, o sea, hay una sentencia de otorgamiento y firma de escritura, pero no pudieron ejecutarla porque la sentencia era contra Hugo y Hugo no era el dueño del inmueble. ¿A quién le paró esa sentencia? A Hugo. Nadie. A nadie. Al mismo Hugo, pero no a nadie, pues ya fue a nadie. Al comprador, por el amor de Dios. Ah, pues sí. Tienen que ubicar esto. Ustedes partan de la premisa. Artículo primero. ¿A quién le interesa, le perjudica, le beneficia, le para ese perjuicio? Porque es muy sencillo hacer el análisis. ¿A quién le paró? Vaya, todo lo que hizo Hugo, ¿en qué perjudicó a la sucesión?
No, pues no la perjudicó. Nada. Nada. Deja en paz, es un bandido, es un pillo. Los presupuestos del artículo 1313 son muy específicos. No estamos nosotros en un ejercicio de tipicidad y para ver si se parecen o no se parecen, o si se amplían o se adecúan. No, espérenme, así no va este juicio, ¿eh? Así no va. Nosotros, la mayoría de los asuntos que declaramos improcedentes es por este análisis que no se hace a priori. Porque al final de cuentas, después de que llevan un juicio de 2 años en el que se desahogaron con todas las pruebas del universo, porque le mandamos traer el juicio de allá y al comprador y el dinero y la cuenta y desahogamos esto y decimos, pero si no te paró perjuicio en nada, ¿de qué te quejas? ¿A ti en qué te perjudicó? Nada. Ah, pues entonces no molesten. Hay que hacer ese Bueno, análisis. Antes ahí que le va ya la última y ya, para salir nada más de la duda, doctor. En este caso, retomando el ejemplo, hoy la heredera de Hugo es Daisy. Ajá, ¿estamos de acuerdo? Y el heredero sustituto es Donald. Ok, partiendo de esa premisa, ¿sí? Si yo tengo una sentencia en donde Daisy promueve una demanda por daño moral contra Paco y Luis, y inclusive hay una sentencia en donde la condenan a gastos y costas, porque el artículo nos dice que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes y descendientes, que en este caso son Paco y Luis, hermanos o cónyuge, acusación de delito que merezca pena capital o de prisión, aun cuando aquella sea fundada. No, a ver, me estás hablando de una demanda del orden civil. Sí, no, El ¿verdad? artículo te habla de una denuncia. No. No, vamos a partir por leer literalmente o muy escrupulosamente el código, pero entenderlo. Incluso nosotros no hemos aplicado eso a pesar de todas las denuncias que se hacen, porque creemos que va un poquito más allá. Creemos que va un poquito más. Hay que estudiar ese punto. Yo creo que va a ser materia de algún tipo de análisis y alguna plática que llevemos a cabo. Pero si es demanda civil, no tiene nada que ver con el 1313 y 1316. Nada. Nada. Ok, No es gracias. lo mismo. Le voy a seguir pensando. Gracias. Avanti. ¿Algo más? ¿Alguien más? Tenemos nosotros esta ejecución de las sentencias y sobre todo voy a amalgamar. Había yo preparado todo lo que es el artículo 500 al 530 para la ejecución de las sentencias y bueno, pues ir midiendo cómo inciden dentro de los juicios sucesorios. Pero había yo recordado un punto que nos sucedió por ahí entre el año 2011 y 2015 y pues con lo que dice Claudia se actualizó. Se actualizó. Resulta ser que en un juicio sucesorio, después de muchas historias, después de, híjole, no me acuerdo, deben haber sido como unos 2 años tal vez, por aquí anda el abogado con el que se estuvo viendo esa cosa, es el que tramitaba todo allí. Pues la resolución de la sesión cuarta concluyó con unas adjudicaciones a favor de la cónyuge supérstite, quien quedaba obligada a hacer entrega de un dinero a la madre del autor de la herencia. Había una propuesta dentro del proyecto partitorio en el que la cónyuge supérstite dice,
bueno, mi pensión hereditaria equivale a 1,000,000 de pesos, me voy a adjudicar el departamento que vale tanto dinero, entonces a la madre del autor de la herencia, pues se le deben 200,000 pesos. La madre del autor de la herencia quedó completamente inconforme. Se dicta la sentencia en la que la mamá del autor de la herencia se llamaba Juana Hernández Pérez. La sentencia de la sección cuarta dice que se entreguen 200,000 pesos a Juana Pérez Hernández. La mamá se llama Juana Hernández Pérez y la sentencia dice que se entregue el dinero a Juana Pérez Hernández. La mamá comparece y apela. Después de hacer un análisis, bueno, pues el abogado que propuso esto dice, oye, yo lo propuse, si quieren el dinero, yo se los entrego. Pero la mamá, inconforme, se va a la apelación. La sala confirma porque dice, oye, pues sí, mire, el derecho sucesorio de cada una quedó establecido en la sección primera, de inventario están los avalúos, y el proyecto partitorio pues está adecuado a la situación que prevalece en la sección primera, segunda, tercera, entonces sí que venga la cónyuge supérstite que le entregue 200,000 pesos a Juana Pérez Hernández, trae los apellidos invertidos. Se van al amparo, es un amparo directo, para en un tribunal colegiado de circuito. El tribunal colegiado de circuitos tarda, ya saben, sus 4 meses, 5 meses, ya no me acuerdo. Niega el amparo en protección de la justicia de la Unión. Y entonces viene el amparo, llega a la sala dice, oye, pues se negó el amparo, cae al juzgado, y el juzgado ahí lo deja. Pasaron otros 2 años, o cuánto fue, otros 2 o 3 años, y nunca jamás vinieron a ejecutar la sentencia. La cónyuge supérstite, además albacea, se adjudica los bienes, así que ella con la mano en la cintura puede tirar escrituras, porque dice, yo como albacea vengo a ejecutar la sentencia, y yo como cónyuge supérstite y la orden del juez vengo a tirar las escrituras a mi favor. Yo, albacea, te las firmo, yo, heredero, las recibo, y entonces saca sus escrituras, ¿no? Y pronto se acaba. Así que, bueno, hay que pagar 200,000 pesos. Bueno, pues cuando vengas y me los pides, te los pago, ¿eh? Ahí tú me avisas cuando los quieres. Parece que ahorita no los quieres. Y pasan, repito, no me acuerdo, deben haber sido 2 o 3 años, no sé. Cuando vienen, traen la idea de la vía de apremio, la ejecución de la sentencia, no lo saben promover y cometen el error de presentar un incidente de ejecución de sentencia. Tache. Esa cosa no existe, no la promuevan. Eso no está en el mundo jurídico. Esa cosa no tiene fundamento. Pero bueno, se llevan un incidentito. Pues la albacea creo que medio se defiende, no se defiende, porque dice, pues quieren sus 200,000 pesos, ahí están sus 200,000 pesos. Pero, a la hora en que se condena, originalmente se exhibe un cheque certificado, cheque de caja, cheque por los 200,000 pesos, a nombre de Juana Pérez Hernández. En cumplimiento, aquí está. El juzgado dice, bueno, ya se tiene por cumplimentar esta resolución, se lo entregan a la señora, bueno, pues va el abogado y el abogado, ya saben cómo somos los abogados, ¿va? ¿Cómo somos los abogados? Te urge agarrar el cheque, lo único que estás soñando después de 2 semanas es que te entreguen el cheque, porque después de 2 semanas encontraste a la secretaria del juez a disposición de que te busque el cheque
por ahí en el seguro del juzgado y llevaste 2 años que no habían activado nada y un incidente de ejecución de cerca de otro año, te entregan el cheque. Así que lo único que necesitas tú es llevar el cheque y decirle a la gente, me debe. Le cobras, le entregas el cheque, la señora lo quiere ir a cobrar, se identifica y le dicen, nada más que venga la señora Juana Pérez Hernández. Oiga, yo soy Juan Hernández Pérez, por eso necesitamos a Juana Pérez Hernández. Sí, ¿no? Va más o menos así. Viene la señora, otra vez con el abogado, y el abogado le dice, oiga, mi hija, de todos modos, vea nada más lo que me trajo. Por eso su cheque, no, este cheque no es mío. ¿Cómo que no es suyo? No, sí es el que consignaron. Entonces, esta gente checa y dice, no, es que nos exhibieron el cheque maliciosamente mal. Oiga, señor juez, voy a denunciar al albacea, porque el albacea viene a cumplimentar una sentencia y se burla de usted, de la sala, del colegiado, de mí, de mi cliente, del banco, de todo se burla. Desde luego, mandan traer al albacea. El albacea, ¿qué es lo único que dice? ¿Qué creen que dice? De cumplimiento a la sentencia. Cumpliendo la sentencia que tú dictaste, su señoría, con la investidura de que está dotada por virtud del nombramiento que viene de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la revisión que hizo la alzada de sus actuaciones atingentemente, y el Tribunal Federal. Entonces, yo nomás cumplí. Y allí viene otra solicitud de modificación. Entonces, oye, no puedes modificar. O sea, esa sentencia ya causó ejecutoria por todas las ejecutorias que hay. La sala ya la revisó, el tribunal colegiado ya lo revisó, y pues tiene más de 2 años de revisado, ¿no? Luego el incidente de ejecución hablaba de lo mismo. Entonces, oye, ¿puedes tú venir a cambiar el día de hoy estas cosas, eh? Pues la juez, no recuerdo si todavía seguía siendo la misma juez, porque aquella titular hoy es magistrada. No recuerdo si era la misma o ya por ahí había habido algún tipo de movimiento, pero de un plumazo dice, no, ¿sabes qué? Pues, vamos a cambiar y, oiga, usted, heredera, adjudicataria, albacea, venga y cambie el cheque, ¿no? No, ni más, está el cheque. No, que cambie el cheque. El juzgado dice, es que se debe de pagar los 200,000 pesos a cargo, a favor, perdón, de Juana Hernández Pérez. No, ya estás cambiando la sentencia, estás cambiando la litis, estás revocando tus propias determinaciones, y pélate, otra apelación y otro amparo y otra revisión y no sé cuántas cosas que duraron otros 8 o 9 meses. Por ahí hay copias de todo eso, ¿eh? Si a alguien se le antoja, por ahí deben de estar las copias. Si esta persona no se ha deshecho de ellas, ahora que no hubo luz, muchos estuvimos prendiendo hojas para alumbrar los patios, no había energía. Pero entonces no sé si este amigo ya quemó todo eso. Son asuntos al parecer antiguos, pero que los errores se siguen cometiendo. El cambio de nombres es una situación que, pues, sucede y le echamos la culpa a la computadora, ¿no? ¿Quién tiene la culpa cuando yo me equivoco y pongo otro nombre? La pinche computadora. Dijo que era copy-paste. El copy-page es la que no guarda los cambios, ¿no? Yo le dije que cambiara, pero no lo hizo. Entonces, bronca mía no es. Tiene la bronca la computadora. Pero fíjense nada más toda la trascendencia que tuvo esto. Ya después de como 3 o 4 años, ya no supe cuánto, se hizo la modificación del cheque, ¿eh? Y había otra ejecucióncita por ahí que quedó pendiente, ya no sé. Se hizo. Pero sí es muy importante. Por eso, el hecho de que nosotros podamos ser, primero que nada, humildes y reconocer el error.
porque es un error. Una cosa es que me pidas que cambie el sentido de una resolución y otra cosa que me pidas que aclare un error mecanográfico, porque eso es lo que está contemplado en el artículo 84 de su Código de Procedimientos Civiles. No es lo mismo el 272G que el 84. Dice, el juez no puede revocar sus propias determinaciones, pero sí regularizar el procedimiento para hacerlo adecuado, para hacerlo congruente con las actuaciones judiciales y con las pretensiones, prestaciones, reclamaciones y todo lo que haya venido a juicio para resolver cada una de ellas. Pero repito, no es lo mismo que me pidas nada más una aclaración sencilla. Técnicamente allí ni siquiera es un recurso, porque el recurso bien visto va hacia el fondo del asunto. Y no es lo mismo que haya yo resuelto el fondo del asunto de una manera y que pidan que se revoque, a que haya puesto un nombre por otro y que pidan que te aclare. Ahí hay que escoger qué es lo que se tiene que hacer, porque pues es verdad, ¿no? Yo no tengo problema en que quieras y pretendas ejecutar cosas sobre Juan Pérez, que no es el interesado o el perjudicado o la parte del juicio. Debemos estar nosotros alertas porque puede ser que el juzgado incluso cambie la resolución y que aclare y diga, no, la sala dijo que era de Juana Pérez Hernández, pero debe entenderse que es de Juana Hernández Pérez. Aguas, el juzgado no tiene esa potestad para hacer la aclaración, ¿eh? No debe hacer. No. De hecho, Gaby, el acuerdo que toma el juzgado con esa resolución, el nombre, no es un nombrecito el que está mal, es todo hojas y hojas, ¿no? Inclusive acuerda con lo que manda la sala y dice, por ejemplo, eso es de un juicio oral, porque había abogado patrón, abogado sustituto, medidas de apremio para ellos si no comparecían, lo que es en un juicio oral, y así dicta su auto el juzgado. Y luego le digo a la secretaria de acuerdo, le digo, oye, ¿ya te diste cuenta? Ni siquiera el juzgado se había dado cuenta de eso. Dice, pues yo no puedo hacer nada, yo voy a dictar lo que la sala me dijo, yo no soy quien para cambiarlo, entonces, pues yo lo voy a cambiar así. Lo que sí en corto me dice la secretaria de acuerdo, me dice, oye, atácalo, porque esto es una cochinada. Hacerle una prueba de filiación, o sea, como lo está ordenando, o sea, está como en otro punto, ¿no? Atácalo, dice, y túmbalo. Le dije, bueno, déjame estudiar qué es lo que me conviene, ¿no? Repito, hay ocasiones en las que nosotros lo único que tenemos que hacer cuando la gente se está cayendo es quitarnos para que no nos jale. Sí, yo oí de algún familiar que definitivamente no hay que tirarle a la gente, no hay que empujarla, hay que hacer que se caigan. Pero que especialmente los tontos se caen solos. De tal suerte que si la sala no quiere reconocer y tú en un momento dado vas a esperar que el juzgado provea sobre la toma de muestras para una prueba de genética molecular, pues nomás me dices quién la pagó, cuándo la pagó, o sea, en serio, hay veces en que se quita uno y te sientas a esperar qué nueva tontería van a hacer, qué nueva barrabasada se les va a ocurrir. ¿Por qué? Tendría que ser, y aquí es a donde yo voy a ir tomando una serie de criterios que incluso no los he visto yo en la corte, pero que tienen que ver con una congruencia. En el asunto que les acabo de comentar, un sucesorio en el que hubo un error de nombre en una sentencia que ya pasó por una alzada y
por un juicio de amparo. Bueno, pues simple y sencillamente había que hacer la revisión de parte del ejecutante y pedir la aclaración de sentencia. A eso se llama congruencia interna. Es una congruencia entre la sentencia misma, en la sentencia misma. Si yo tengo como madre del autor de la herencia a Juana Hernández Pérez, no puede ser que yo ordene que le paguen 200,000 pesos a Juana Pérez Hernández. Entonces, para que haya congruencia, yo corrijo. Oiga, pero dice el 84 que usted 3 días. 3 días. Pero cuando se trata de corregir esta clase de situaciones, no existe el término. Porque te cambias al artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles y no usas el 272G ni el 84. Entonces, vámonos. Ustedes tienen que agarrar su código y leerlo, dividirlo, saber. Ahorita cuando dice Claudia, es que yo tengo un recurso, ok, entonces yo marco los recursos que se pueden interponer en primera instancia, los que se pueden interponer en segunda, cuáles son los de tramitación inmediata, conjunta, preventiva, todo, yo veo eso. Y entonces voy haciendo un análisis, ¿sí? Yo voy trabajando en ese punto. Y entonces, cuando yo voy estudiando, yo leo, ya, ¿dónde había leído? En tal artículo. Entonces, eso se llama concordar artículos. Y tú vas a juntar unos con otros y vas a ver cuál es el más óptimo para el caso concreto. Por eso es de que la conclusión en el asunto que estábamos platicando del proceso sucesorio, en donde hay una inversión de apellidos, lo más sencillo es pedir la aclaración de ese nombre nada más. ¿Por qué? Porque todo tiene truco. Si se promueve como si fuera una pequeña revocación con fundamento en el 684, que lleva implícita una aclaración y que se desprende una regularización del procedimiento, ¿cuál recurso deriva de todo esto? Ninguno. Y entonces te aclaro y punto, se acabó. Y ejecutas. Pero ejecutas no en la acción incidental, sino en la vía de apremio. Entonces, en lugar de cobrar 2 años después tus 200,000 pesos, los deberías de estar cobrando, pues yo me imagino que 2 meses o 3 meses. La potestad está en ustedes. Esto que estamos haciendo ahorita no es porque yo diga las cosas. Yo lo único que hago es conducirlos para que ustedes abran el panorama y percepcionemos que hay algo más allá de esa primera impresión que tenemos con los juicios, ¿eh? O sea, hay algo más allá de la tramitación normal. Hay que subir de nivel. Hay que aprender a litigar a otro nivel. Entonces, eso les va a poder brindar un resultado diverso. ¿Sí? Hay que ver, hay que ver. Nosotros tenemos otras clases de ejecuciones. Lo que tenemos que ver nosotros es la ejecución de las resoluciones cuando es inmediata, cuando es mediata y cuando está supeditada a alguna otra actuación. ¿Ok? Nosotros debemos ver cuáles resoluciones son de ejecución. La pregunta de la semana pasada, ¿cuántas sentencias se ejecutan? Bueno, es que nosotros tenemos que ver cuáles son los puntos de ejecución de las sentencias. Porque un punto de ejecución puede ser inmediato y unos puntos de ejecución pueden ser a mediano tiempo o pueden ser de condición suspensiva.
Y entonces ahí es a donde yo tengo que medir cómo voy a poder ejecutar. ¿Qué es lo que yo ejecuto primero? Y tengo que medir que hay unas ejecuciones que llevan una carga económica. Tengo que medir que hay unas ejecuciones que van de la mano de la voluntad del cliente. O del contrario. En el juzgado me busca un abogado y me dice: fui informado que usted está en este juzgado desde hace tanto tiempo. Pues sí, en el inventario de este juzgado debo de estar yo. Ahí me van a poner mi número de serie, ¿no? Que así, porque ahora las ponen con pirograbado o algo así, ¿no? Llevan un cilindrito ahí porque es metálico. Les ponen su número de serie. Ya póngamelo aquí, mi número de serie, del inventario. ¿Qué se le ofrece? Dice: fíjese que mi cliente se divorció en este juzgado en el año 2008, me parece, 2008. Ah, qué bueno. Estaba la titular, la licenciada Lidia. Sí, estaba en Lidia. Ella estuvo tal fecha, tal fecha. Ok, usted, sí, no, yo estoy aquí desde antes. Dice: mire, es que aquí tenemos un incidente de cancelación de pensión y tenemos esto, tenemos lo otro. Ah, yo pues sí. Esa sentencia que la dictó, yo la dicté. Y esta otra, yo también la dicté. Ah, perfecto. Entonces, usted debe haber dictado la primera. La del, sí, la del 2008. ¿Qué cree? Que tal vez no. Digo, ¿por qué era un divorcio voluntario? Y si usted no dicta divorcios voluntarios, jamás le. Los divorcios voluntarios, pues, cuando hay gente que está acercándose a nosotros para aprender la tramitación judicial, pues les permitimos que tengan acceso a los expedientes y que revisen las tramitaciones de los divorcios voluntarios, porque son sencillos. Una sección primera, un testado, un testamentario, o un testado, sí, un divorcio voluntario, permitíamos que los llevaran así. Y bueno, a mí me han permitido que reservara yo mi espacio para las sentencias que tenían conflicto, un estudio. Bueno, y a final de cuentas, la búsqueda que este señor, este abogado llegó conmigo, es la sentencia de divorcio. Oiga, ¿no tiene usted la sentencia de divorcio? Yo tengo todas mis sentencias en un archivo. Todas las que he dictado en ese juzgado, yo las tengo. Dice: oiga, busque la mía, ¿no? Ah, bueno, pues deme los datos, voy a mi equipo personal. ¿Para quién es el equipo? ¿A su mamá? A su mamá. En su casa. ¿Ya le pasa el título? De hecho, tiene. Es que están entrando otras personas. Resulta ser que esa sentencia no la tengo ya. ¿Y cuál es el punto? El punto es de que para los efectos legales esa persona no está divorciada. No tenemos la sentencia y obviamente no existe la inscripción del registro civil a que se refiere el artículo 191. Así que esta persona no está divorciada. No tiene cómo demostrar que se divorció. Y ni siquiera tiene las constancias como para una reposición, porque por eso me está pidiendo copia de la resolución, porque no tiene ni la solicitud, no tiene nada, nada. Esas son las ejecuciones a que me refiero cuando tienen un mediano interés, un poco de interés cuando existen dos o más partes en un proceso. ¿Qué se ejecuta y qué no se ejecuta? Ocasionalmente nosotros podemos cumplir con el cliente y decirle: su divorcio ya salió. Anteriormente nosotros promovíamos lo que era el hecho de que la sentencia causara ejecutoria.
y le entregábamos copia certificada de la sentencia que había causado, copia certificada de la sentencia y el auto que la declaraba ejecutoriada, que iba con un oficio dirigido al juez del registro civil de la Ciudad de México. Y se le entregábamos y le decíamos, ahora sí, págueme lo que me debe, si es que me debe todavía algo, porque nosotros ya terminamos. Oiga, ¿me puede hacer el trámite? El trámite le cuesta aparte, pero sí lo puedo hacer. Había gente que decía, no, así déjelo. Ah, bueno, así se queda. Pero si se pierden esas copias y se pierde el expediente, no estás divorciado. Le decía yo a un vecino, amaneciste casado. Y estás casado, porque esa es la premisa. Ahora demuéstrame que te divorciaste. Entonces, cuando nosotros teníamos las sentencias en las cuales existían muchas prestaciones, había que ver que cada una de las prestaciones se tenía que ejecutar de diferente manera. El divorcio. Ah, bueno, pues hay que girar el oficio a que se refiere al artículo 200. La pérdida de la patria potestad, copia certificada, para tener presente que la persona que perdió la patria potestad ya no incide sobre la dirección de la educación de los hijos. La pensión alimenticia, que se gire el oficio para que la pensión alimenticia provisional se convierta en definitiva. La liquidación de la sociedad conyugal, abrir una vía incidental para la liquidación de la sociedad conyugal, que es mediante un inventario de los bienes y el avalúo correspondiente para hacer la división de los bienes. El pago de gastos y costos. Hay que abrir un incidente al amparo de lo que conceptúa la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y establecer el quantum de lo que se debe por los daños y perjuicios causados en virtud del contenido del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles. Entonces, hay cuestiones que pueden ejecutarse de inmediato y hay cuestiones que están supeditadas a otra tramitología. ¿Sí? No es toda la ejecución exactamente lo mismo, no se ejecuta lo mismo en una sentencia. Estamos en los juicios sucesorios y entonces vamos a pensar en una remoción de albacea, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos resolutivos de una sentencia de remoción de albacea? Están 4 herederos, uno de ellos es el albacea y los 3 ponen de acuerdo porque no ha cumplido con su encargo, a que se refiere al artículo 145. Promueven la remoción y la sentencia se dicta. ¿Cuáles son los puntos de la sentencia de remoción del cargo de albacea? ¿Quién se acuerda? ¿Quién ha tenido una? ¿Quién tiene presente una? ¿Quién? Yo tengo un juicio de esos, pero no tengo la sentencia aún. Okay. Que se remueva la albacea, se le condena a rendir cuentas hasta la fecha que fue removido y se señala fecha para que se realice la junta de herederos para que se señale un nuevo albacea. Es correcto, es correcto. Entre otras cosas, puede haber algunos más, algunos menos, dependiendo cuáles fueron las causales para la remoción, pero nosotros tenemos esta situación. Primero, bueno, la condena. La remoción de albacea, estás removido. Estás removido. Oiga, la remoción de albacea. ¿Qué se hace para que se patentice la remoción de albacea? Bueno, pues depende qué hizo el albacea, ¿no? Porque también está condicionado a que haya un actuar del albacea. Imagínense ustedes que tenemos nosotros un edificio de 20 departamentos. Algunos habían quedado rentados por el autor de la herencia y algunos los rentó ya el albacea en ejercicio de su cargo. Por ahí es a donde nos acaban de decir, el artículo 1722 dice que en cualquier momento que el albacea sea removido de su cargo o de su encargo, debe rendir cuentas. Y la entrega de los bienes, la entrega de los contratos, la entrega de los recibos, porque no es solo decir ya te removí y ríndeme cuentas, porque y todos los documentos que tienes en tu poder,
no sería posible que pidiera yo, oye, señor juez, dile que vaya conmigo a que nos presentemos con cada uno de los inquilinos y que le diga que yo soy el nuevo albacea, ya que haya un nuevo albacea. O que le avise a los inquilinos que ya no hay pago con él. O que el juzgado sea el que diga, gírese un oficio o una notificación a cada uno de los inquilinos que tenemos aquí nombrados, o se condena al albacea que señale el nombre de todos los inquilinos para que se les notifique que ya no le van a pagar a él, apercibido de doble pago. ¿Se dan ustedes cuenta de todo lo que puede suceder como consecuencia de una resolución? Todas las ejecuciones que podemos llevar a cabo en acatamiento a una resolución sencilla. El otro punto, la cuestión que puede ser incluso de análisis, es la nueva audiencia que se refiere al artículo 805 del CPC. La apelación que se interpone en contra de esta interlocutoria de remoción de albacea, bueno, porque el albacea ya saben que tiene un abogado que tiene que cobrar, para pagar las colegiaturas, entonces le dicen, no, pues hay que apelarla, ¿no? Entonces, bueno, la apelas. Pero la apelación se admite en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. ¿Qué quiere decir? Que no suspende. No se suspende la ejecución de la sentencia. Entonces, en vía de mientras, yo ya empiezo a requerirte. ¿En cuánto tiempo se tienen que rendir las cuentas? En 10 días. Yo señalo 10 días, puedes poner desde 6 hasta 20, lo que quieras. Pero 10 días porque, bueno, veme rindiendo cuentas, entrega los documentos, dame posesión virtual, material, jurídica, la que quieras, o las 3, todo lo que tengas en tu posesión, entrégalo al nuevo albacea de la sucesión. ¿Vale? Y esta audiencia, bueno, pues puede ser que yo la señale, no como hoy, caray, que tenemos audiencias entre julio y agosto de este año, ¿no? ¿Quién ya trae audiencias para esas fechas? ¿A quién ya le señalaron fechas? Sí, pues desgraciadamente con una temporalidad muy lejana, muy complicada. Estamos nosotros en esas fechas tomando en cuenta que el acuerdo volante por aquí. La audiencia que me la hayan celebrado, me la hayan señalado dentro de un mes y tienes que venir a votar. Entonces, si la apelación se interpone en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, se va copia certificada de todo lo actuado y no se suspende la ejecución. Así que mi audiencia de nombramiento de albacea va a celebrarse. Vienen los 3 herederos que removieron al cuarto. Estos 3 votan. ¿El removido vota o no vota? Sí, tiene que votar, es su derecho. Bueno, vota, ¿verdad? Ya sea que esté en contra, que sí, que no, o que no comparezca. Puede hacer lo que se le dé la gana. Él puede votar a favor de cualquiera de los 3 o por ustedes como abogados, ¿cierto? Puede votar por quien se le dé la gana. Es su derecho. Yo Pero tengo bueno, una pregunta. Ya se habían puesto de acuerdo y nombran al albacea de aquí. ¿Tiene relación con esto? Viene. ¿Qué pasa en una sucesión si ya todos los herederos fueron albaceas, fueron removidos por causas, pues de que no, por ejemplo, no presentaron el inventario en tiempo y forma, en fin, o sea, no algo como tipo un delito en contra de la sucesión, sino ¿pueden volver a ser albaceas o ya no? ¿Pueden volver a ser albaceas? No. No, hay artículo expreso. Ya no, ¿verdad? No. ¿Y qué pasa? No. Ok, tienen que nombrar a un tercero. O sea, si ya todos los herederos fueron albaceas, tendrían en este caso que nombrar a un tercero. Espérame. A ver, vamos a partir del origen. ¿El albacea tiene que ser heredero? No. Punto, se acabó. Pueden nombrar a quien se les dé la gana. Ya. Sí, pero ahí le va mi pregunta. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Ok, puedes nombrar un tercero, pero ese tercero tiene que garantizar
Digo, no es forzoso, siempre y cuando ellos estén de acuerdo. Pero si hay un No, es tercero, forzoso. ok. Si no hay nadie que quiera garantizar, no sé si me estoy No hay explicando. albacea. Ya todos los herederos fueron albaceas, Sí, pero pero no hay nadie que quiera garantizar y aceptar ser albacea. ¿Qué pasa en un caso así? no hay albacea, punto. Entonces no concluyes tú tu juicio, punto. O sea, no te conflictúes. En muchas ocasiones hay una persona que hoy no me quiere mucho, porque yo le decía, es que tú ve que el asunto es de tus clientes, no tuyo. Tú tienes que aprender que el patrocinio no implica que tú resuelvas todo. O sea, había un divorcio voluntario y no podían garantizar los alimentos y al juzgado al que cayeron, pues les exigía que fueran una de las formas del artículo 317. Entonces dice, es que no puedo dormir porque no sé cómo garantizar. Ok, ¿cuándo te vas a divorciar tú? Le decía yo a esta persona. No, es de fuera. Ah, entonces deja que ellos lo resuelvan. Ellos te tienen que dar a ti la solución. Xiomara, si nadie quiere garantizar, nadie es albacea, punto. Ellos tienen que decirte. Si nadie quiere garantizar, nadie es albacea y la sucesión sigue parada hasta que... Punto, se acabó. A uno de tus clientes le tiene que interesar concluir la sucesión y tiene que ofertar algo. ¿Qué significa una garantía? ¿En qué se traduce una garantía? ¿Para qué sirve la garantía? Para asegurar un cumplimiento, de dar, de hacer, de... Prevenir una malversación. Por eso la garantía en las sucesiones tiene que ver con una administración. La garantía se mide en base al inventario, a lo que se cobra en un año. Chequen ustedes. Entonces, si cualquiera de los coherederos no quiere invertir para concluir, no es mi bronca. Perdón. Yo no voy a poner dinero de mi bolsa. Doy asesoría, no apadrino. Te doy soluciones. Oye, ¿sabes qué? Que nombren un interventor de parte del tribunal. Sí, pero ese interventor cuesta 5,000 pesos por la segura aceptación y la garantía te la cobra a un 4%. Ah, bueno, pues páguenla. Oye, Que hay pero un es que no heredero alcanza. interesado que pague él. O los tres, acuérdate, no es el interesado. Puede ser que paguen de la más hereditaria y están perdiendo todos. Pero ese es Sí, que igual cobre que al un final, remate, ¿no? dije. Que en su momento pague uno y al final le cobre a los demás. Tengo otra pregunta en relación a los albaceas. ¿Qué pasa si un albacea es removido cuando era albacea? O sea, nombran a un familiar en su momento como albacea y lo remueven por no garantizar, ¿ok? Pero es otro familiar. Pero ¿qué pasa si luego la sucesión avanza, pasa el tiempo, fallece uno de los herederos y ahora ese familiar es heredero? A lo que voy. Si lo removieron en su carácter de albacea, ¿puede volver a ser albacea ahora que es heredero? Sí, pero es que en tu elocución haces necesariamente una afirmación que no es congruente. No Es que creo es. no me di a explicar. A ver. No, mira, a ver. No sé si sea el caso, pero se dan así. Resulta ser que Hugo, Paco y Luis son herederos y Ciro Peraló, que es el albacea. ¿Sí? Hugo, Paco, Luis son herederos y Ciro Peraló, que es albacea. Ciro Peraló, que es removido del cargo de albacea porque no cumplió su encargo dentro del año, porque no garantizó, porque no cumplió el inventario y avalúa en términos de 8, 6, 8, 20 dentro de los 60 días. Vale, es removido. Resulta